días, mis amados hermanos. Gracias, es un gozo, un placer poder estar con ustedes nuevamente. Doy gracias al Señor por poder compartir la palabra con ustedes en este día. Doy gracias al Señor por nuestro amado hermano pastor Omar, que nos ha hecho esta invitación, y les saludamos a cada uno de ustedes desde aquí, desde Louisville, Kentucky, donde nos encontramos por este tiempo. Así que quisiera primeramente orar y comenzar con aquello que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy en su palabra, en el Salmo 119, la porción que toca en este estudio que ustedes han venido siguiendo de este precioso salmo que exalta a Dios, que exalta la palabra de Dios. Y la porción que vamos a estar tratando es del versículo 73 al versículo 80. Así que permítanme orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que podemos compartir. Te damos gracias porque podemos comunicarnos de esta manera, Señor. Gracias porque tú provees los medios para poder hacerlo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Espero, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, Señor, y que este salmo, esta porción de este salmo, sirva para edificar a tu iglesia, para exaltar tu nombre, para glorificar, Señor, tu santo nombre, y que cada uno, al terminar este tiempo, Señor, podamos decir que tú has tratado con nosotros de una manera como solamente tú lo puedes hacer, Señor. Te pedimos que tú seas el que trates conforme a tu voluntad con cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas que están escuchando, y te pido, Señor, que tú continúes bendiciendo a esta tu amada iglesia vertical. En el nombre de Jesús, amén. Así que primeramente quisiera dar un poquito de introducción acerca del Salmo 119. Este salmo, probablemente su pastor lo ha compartido con ustedes, está organizado en un patrón acróstico. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo, y este salmo contiene 22 unidades, y esas 22 unidades contiene 8 versículos. Si multiplicamos las 22 unidades por los 8 versículos, nos da el total de los versículos en el Salmo, que son 176 versículos. Y a cada una de esas 22 secciones se les asigna una letra del alfabeto hebreo, y cada línea de esa sección comienza con esa letra que se le asigna. Pudiéramos establecer un paralelo más cercano entre lo que vemos en las escrituras. Probablemente lo más cercano sería en Lamentaciones capítulo 3, que también está dividido en 22 secciones, y algunos otros pasajes de las escrituras hebreas usan un patrón acróstico también. Así que, dado que este es un salmo que glorifica a Dios y su palabra, se refiere a las escrituras una y otra vez, vemos ese patrón en todo el salmo. El Salmo 119 es notable por la frecuencia con que se refiere la revelación escrita de Dios y a su palabra. Se menciona en casi todos los versículos. De manera que eso es algo que, a modo de introducción, debemos tener en cuenta, tenerlo presente cuando estudiamos este precioso salmo. El salmo, la porción que le toca a este salmo, en el alfabeto hebreo, es la palabra yod, o la palabra ni una jota ni una tilde, que el Señor Jesús hace referencia a ella en Mateo 5:18. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y esta porción corresponde precisamente a esa letra más pequeña. Entonces yo quisiera leer esta porción de la escritura y vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar de ellas y aplicarlas a nuestras vidas. Dice así, versículo 73 del Salmo 119 al versículo 80. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Lo primero que vamos a ver yo he querido extraer las enseñanzas en dos porciones de esta porción del Salmo. La primera que vamos a ver es lo que Dios ha hecho por nosotros, del versículo 73 al versículo 75. Dice el salmista, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Lo primero que vemos es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es importante que usted tenga eso presente en la medida que vamos estudiando esta porción de la Escritura. Lo que Dios ha hecho por nosotros, Dios nos creó. Tú eres una creación de Dios. Tú no eres producto de un proceso evolutivo, como pudieran afirmar muchos evolucionistas. Tú eres una creación de Dios. La palabra en hebreo dice lo que quiere decir cuando el salmista dice me formaron, tus manos me hicieron y me formaron, denota un cuidado extremo, cuidado como aquel alfarero cuando toma la masa en sus manos para comenzar a darle forma y hacer una vasija preciosa. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios con sus manos nos ha entretejido, nos ha formado. El Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Aquí en este versículo, en este primer versículo de esta porción y en este versículo del Salmo 100, versículo 3, aquí se cae toda la teoría de la evolución. Es interesante que las cosas que se hacen con las manos tienen un valor especial. Y el salmista nos recuerda, tus manos me hicieron, dice el salmista. Decir que Dios es nuestro creador es reconocer
que estamos obligados a Él como aquel que nos da la vida, que le respetamos como aquel que es más grande e inteligente que nosotros, que Él, como nuestro diseñador, sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Muchas personas quieren vivir la vida, lo que yo he llamado a los Frank Sinatra, a su manera, pero nosotros hemos sido diseñados por Dios para vivir de una manera y vivir de una manera que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él. Recuerdan lo que dice la palabra en Isaías 43:7, que fuimos creados para su gloria. El salmista reconoce que Él, el Señor, lo creó y lo creó con sus manos, tomó el tiempo para crearlo. El salmista reconoce eso. Y dice también ahí, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El salmista reconoce que Dios es quien lo hace entender. Muchas veces nosotros somos demasiado orgullosos pensando que sabemos más de lo que Dios ha establecido en su palabra, pero Dios es el que nos hace entender, y esa es una actitud digna de ser imitada. Esa es una buena oración para nosotros. Señor, hazme entender. Señor, hay situaciones, hay problemas, hay cosas que se me están dando en mi vida que yo no las entiendo, no entiendo muy bien qué está sucediendo. Señor, hazme entender. ¿Cuántas veces nosotros hacemos ese tipo de oración? Y quiero que usted que está ahí escuchando, usted que es un amado hermano cristiano, acostúmbrese a eso. Una hermana, acostúmbrese a eso, acostúmbrese a pedirle al Señor que le haga entender las situaciones que se presentan en la vida, que muchas veces nos abruman y no sabemos ni qué es lo que está sucediendo. Y a veces lo difícil es que cuestionamos al Señor. Eso es lo más triste que podemos hacer, cuestionar al Señor. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros, porque Él es nuestro diseñador. Él es el que formó el cerebro, el corazón, los pulmones, todos los órganos que son vitales para nosotros. Él los formó, y el salmista entiende eso y nos deja ver eso. Dice el versículo 74, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Las personas que nos ven tienen confianza en nosotros porque saben que nuestro fundamento es la palabra de Dios. Las personas que muchas veces nos han criticado, pero cuando se ven en una situación difícil, cuando se ven en un problema sin salida, me gustaría contarles algo que me sucedió recientemente. Yo tengo un amigo que él es psicólogo, él es consejero, no es cristiano, no es un hombre cristiano, y comenzó a presentar síntomas del COVID y comenzó a sentirse mal. Me comentó que los dolores de cabeza eran muy fuertes y que era como una migraña constante, y su cuerpo se había debilitado. Y él sabe que yo soy misionero, que soy pastor, y acudió a un amigo nuestro, amigo desde que estábamos antes de la prepa, por muchos años, y acudió a él porque él sabía que necesitaba de oración. Él sabía que necesitaba que alguien orara por él. Él sabía que necesitaba acudir a alguien que iba a orar por él, que iba a clamar por él al Señor.
Hay personas que reconocen eso en nuestra vida. La pregunta es si lo pueden ver en ti, si lo pueden reconocer en ti. Dice el salmista, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Testimonio, testimonio de la vida de este hombre, porque él sabía esperar en la palabra de Dios. Versículo 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Muchas veces Dios permite la aflicción para hacernos mejor, para que podamos salir mejor. Lo que le conté acerca de mi amigo, hoy mi amigo es mejor porque Dios se mostró, Dios tuvo misericordia de él, Dios le dio una oportunidad de vida más y ahora él está más interesado en las cosas de Dios que antes. Y Dios permite la aflicción en nosotros, pero él conecta, el salmista conecta la fidelidad de Dios con la aflicción. Dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. A veces cuando viene la aflicción pensamos que Dios está muy lejos, está muy distante y que Dios ha dejado de ocuparse de nosotros, pero el salmista reconoce que es por la fidelidad de Dios. Conforme a tu fidelidad me afligiste, dice el salmista. El fuego quema, pero también el fuego sirve para purificar. El fuego, el ardor que viene cuando viene la aflicción, a veces es precisamente lo que nosotros necesitamos para ser purificados. Nunca llegaremos a ser como Cristo sin la ayuda de Dios. Nunca llegaremos a ser como Cristo sin la aflicción, porque la aflicción, aún la aflicción fue parte de la vida de Jesucristo, como dándonos un ejemplo de lo que podíamos esperar de esta vida. Pero al final Cristo sale victorioso y al final tú y yo, al otro lado de la gloria, seremos victoriosos. Nos espera una preciosa vida por toda la eternidad con nuestro Señor. Eso es algo que nosotros debemos celebrar cada día y darle gracias al Señor cada día y pedirle al Señor que venga por su iglesia. Hay muchas personas que aman tanto la vida aquí en la tierra y no logran poner su mirada en lo eterno. El salmista entiende eso, porque la aflicción del salmista es conforme a la fidelidad de Dios. Cuando venga a nuestra vida, por muy dolorosa que sea, por muy difícil que sea, Dios está contigo, Dios está conmigo, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que regocíjate en eso. Hemos visto en esta porción, desde el versículo 73 al versículo 75, aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros, aquellas cosas que Dios ha hecho por el salmista, aquellas cosas por las cuales nosotros debemos regocijarnos, porque la fidelidad de Dios está de parte de nosotros. En segundo lugar, quisiera que viéramos la segunda parte del versículo 76 al versículo 80. Y dice así esa porción de la Escritura: sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva,
porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira. Pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen a tus testimonios. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Ahora vamos a ver lo que el salmista, muchos dicen que este salmo fue escrito por David. Hay algunos que argumentan que no, pero bueno, sea David o no sea David, nosotros podemos estar de acuerdo en una cosa, que Dios quiere que hay ciertas cosas que el salmista o David haga y quiere que tú aprendas que hay cosas que debes hacer. Ahí en esa porción de la escritura hay varios imperativos en algunos de los versículos, y el imperativo añade un énfasis a lo que se quiere decir, a lo que se quiere transmitir, le añade fuerza a las peticiones, le añade una fuerza. Por ejemplo, ahí en el versículo 76 dice, sea ahora. Después en el 77, vengan a mí, sean avergonzados, vuélvanse a mí, sea mi corazón. Todo eso son imperativos para reforzar, para acentuar aquellas cosas que son importantes. Dice, tu misericordia para consuelo mío, tu misericordia para consuelo mío, en el versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Es lo que Él quiere que Dios haga con Él. Es lo que nosotros debemos querer en medio de las dificultades, de las situaciones que se presentan en nuestra vida, que Dios sea con nosotros y que en su misericordia nos pueda consolar. Hay algo, quizá usted lo ha leído, quizá no se ha percatado de eso, pero en el Salmo 136 es un salmo que nos habla de la misericordia de Dios. En ese salmo, note cuántas veces se menciona la misericordia de Dios. Cada vez que se hace una declaración es seguida porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. El salmista sabe que la misericordia de Dios trae consuelo. El salmista sabe que él no está solo en medio de la dificultad, la tribulación, la aflicción. Él sabe que tiene un Dios de misericordia. De hecho, si nosotros nos vamos al Salmo 46, ese precioso salmo del cual el Lutero escribió ese himno que todos cantamos y nos encanta, Castillo Fuerte. Mire cómo Dios lo pone en ese salmo también, hablando de la misericordia, pero aquí le da un matiz un poco diferente. No es tan explícito, sino vemos la misericordia implícita. Y mire lo que dice ahí cuando el Señor dice en el versículo 7 del capítulo 46, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y al terminar en el versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y usted pudiera decir, pero ¿por qué el Dios de Jacob? ¿Por qué no
no dice el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué el de Jacob? ¿Por qué tiene que hacer énfasis en el de Jacob? Porque ese Dios de Jacob, usted sabe el tipo de persona que fue Jacob. Y si hay alguien que tenía y necesitaba, tenía esa gran necesidad de que la misericordia de Dios lo visitara, era Jacob. Y muchos de nosotros tenemos un Jacobito dentro de nosotros y necesitamos ser visitados por la misericordia de Dios. Entonces el salmista hace énfasis en la misericordia de Dios. Tu misericordia es para consuelo mío. Tu misericordia me consuela, Señor. Es la petición del salmista. Dice también ahí en el versículo 77, dice lo siguiente: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Venga a mí tu compasión, venga a mí tu misericordia. ¿Para qué? Para que viva. La misericordia de Dios trae vida a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué? El versículo responde también el por qué. Porque tu ley es mi deleite. Tu palabra es mi deleite. Tus decretos son mis deleites. Tus mandamientos son mis deleites, Señor. Que venga tu misericordia, que venga tu compasión a mí. Y eso es lo que el salmista quiere que Dios haga con él. Y eso debe ser algo que nosotros también queremos que Dios haga con nosotros. Es el versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Sean avergonzados los soberbios. ¿Por qué? Porque me agravian con mentira. Un contraste que vemos aquí entre el orgullo y los preceptos de Dios. Pero dice el salmista, no importa, en tus preceptos yo meditaré, en tus mandamientos yo meditaré. ¿Cuántas veces recibimos calumnias, recibimos todo tipo de crítica de personas, a veces aún personas que hemos amado, hemos dedicado mucho tiempo a ellos, que después se muestran de una manera traicionera con nosotros? Y él lo que dice, ¿sabe qué? Ocúpate tú de ellos, Señor. Ocúpate tú. Sean avergonzados los soberbios. Tú ocúpate de eso, pero yo voy a hacer la parte que me toca a mí. La parte que me toca a mí es meditar en tus preceptos, en tus mandamientos. Y que esa sea una actitud nuestra también como cristianos. Cristianos que no nos dejamos amedrentar por aquellas personas que nos dan la espalda. Qué triste es cuando alguien le da la espalda a uno, pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, en nuestro castillo fuerte, como decía ahí el salmista en el Salmo 46. Ese Salmo 46 es aquel al cual Lutero recurría en los momentos de depresión, en los momentos de aflicción, y llamaba a su asistente Melanchthon para que tuvieran un tiempo meditando y cantando en ese salmo. Y de ahí es que sale el gran himno que todos conocemos. En el versículo 78, entonces el salmista afirma que nosotros debemos meditar en los preceptos del Señor. 79 dice: vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Hubieron momentos de abandono en la vida de David, pero ahora él quiere que aquellos que quizás
lo abandonaron en un momento determinado en su vida, quiere que ahora vuelvan a Él. Que entonces es una lección muy especial para cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros llevamos las relaciones al extremo de ojo por ojo, diente por diente, y a veces una persona que nos ha pagado mal, que nos ha tratado mal, que nos ha abandonado en cierto momento determinado, la descartamos y la echamos fuera. Pero hay una buena lección aquí. El salmista dice: vuélvanse a mí los que te temen. Esperando el salmista que de alguna manera Dios haya obrado en la vida de esas personas y ahora estos sean hombres que temen al Señor y que conocen sus testimonios, los testimonios del Señor. Qué bueno que pudiéramos tener esa actitud nosotros también de imitar al salmista, que vuelvan a mí, pero los que te temen, que hayan conocido el temor del Señor, que hayan conocido lo que es ese temor reverente al Señor. Y el último imperativo que vemos en el versículo 80 dice: sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Y qué gran petición. El salmista lo que quiere es integridad. Y esa es una de las cualidades, de las características que debe tener un cristiano, un líder, un pastor, un misionero: ser íntegro, tener un corazón íntegro. Nuevo, algo que nosotros debemos imitar. Es una petición de David y debe ser una petición de nosotros, por integridad, firmeza, para pararse en los estatutos de Dios, íntegro de corazón. Él sabe que, como yo he dicho muchas veces, que el problema del corazón es el corazón del problema. Y Él quiere la obediencia del corazón. Él quiere la integridad del corazón. Ser íntegro quiere decir que una vasija aguanta todo el agua que se vierte dentro de ellas. Muchas vasijas que se hacían en los tiempos antiguos eran vasijas que a veces al someterlas al calor se hacía una pequeña fisura que no se podía ver, pero el que hacía esa vasija no quería descartarla, ya que había empleado mucho trabajo en ella, y así pasaba también con las estatuas, no querían descartarla, y entonces la cubrían con un pedacito de cera para que no se saliera el líquido que se le iba a echar a la vasija. Pero si esa vasija se sometía al calor, se daban cuenta que había una fisura. Que Dios nos ayude a nosotros a ser verdaderamente íntegros, que cuando nos miren nuestra vida puedan decir: tendrá miles de defectos, pero esa es una persona íntegra, esa es una persona de integridad. En esta sección nos enseña y vemos la repetición de esos imperativos: sea, venga, vuélvase, sea. Y en este conjunto de peticiones contribuyen a una vida saludable con Dios, que es precisamente lo que el salmista desea: una vida que valga la pena, una vida que sea saludable para con Dios. Él pide ser
permitido, consolado por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Él quiere vivir las misericordias de Dios. Él quiere ser reivindicado por Dios. Déjame estar en tu presencia de los que te temen. Déjame estar en presencia de los que te temen. Y sea mi corazón intachable. Son cosas importantes que el salmista nos deja ver. Son cosas que nosotros debemos incluir en nuestras oraciones. Recuerde cómo comienza él. Comienza recordando las cosas de Dios, lo que Dios ha hecho, quién es Él, quién lo formó, quién lo diseñó. Y ahora en esta porción Él habla acerca de lo que Él quisiera que Dios hiciera por Él. Y esa es una buena forma de ver la vida cristiana. No perder de vista lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que somos para Dios nosotros, sino también pedirle a Dios aquellas cosas que son conforme a la palabra, conforme a los mandamientos, conforme a sus estatutos. En Romanos capítulo 6, versículo 17, Pablo escribe: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Hay una enseñanza aquí práctica para la vida en esta porción de la Escritura. Os hicisteis obedientes de corazón. Dios está interesado en un corazón que le obedece. Dios está interesado en un corazón que viene delante de Él y derrama su corazón delante del Señor. Un corazón íntegro. El salmista quiere eso. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La peor vergüenza que puede sufrir un cristiano es cuando se avergüenza del Evangelio, se avergüenza de la palabra de Dios. El salmista no quiere estar ahí. Pablo, allá en Romanos, también en el capítulo 1 dice: pero no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de la cruz de Cristo. No me avergüenzo de que Cristo vino, murió en una cruz y resucitó. No me avergüenzo de eso. No me avergüenzo de la palabra de Dios. Es que mi corazón sea íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado, para que cuando las personas acudan a mí, sepan que yo soy un hombre, una mujer de la palabra, una mujer que pone la palabra por encima de cualquier otra cosa. Nosotros tenemos una gran bendición que muchas personas todavía en el mundo no la tienen: tener la palabra en nuestro idioma, que podemos abrirla cada día y esta palabra nos transforma. Señor, que mi corazón sea íntegro, que mi corazón sea íntegro en tus estatutos. Es lo que el salmista quiere, es lo que debemos anhelar nosotros, para que no seamos avergonzados. Que esta palabra nosotros la tengamos en tal alta estima que siempre la tengamos por encima de nosotros, que no se nos olvide eso, y que nosotros podamos tener ese corazón que atesora
la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, que se mantiene en la palabra de Dios, que podamos filtrar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, les dejo con esta predicación, meditación, estudio de la palabra. Espero que sea útil para cada uno de ustedes y doy gracias al Señor por su iglesia y lo que el Señor está haciendo en ella y seguirá haciendo en ella. Recuerde que Dios ama a la iglesia mucho más de lo que nosotros podemos amarla. Y Él demanda que nosotros seamos fiel a Él y fiel a lo que Él ha establecido. La iglesia fue instituida con la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y eso no es poca cosa. Permítanme orar. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Te doy gracias por la iglesia, Señor, que se reúne ahí en esa calzada de Tlalpan, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú te glorifiques en esa iglesia, que tú continúes dándole sabiduría al pastor, a los líderes, a nuestras hermanas que discipulan otras hermanas, Señor, aquellos que se ocupan de los niños, de los jóvenes, Señor. Te pido sabiduría que viene de lo alto, Señor. Padre, y que ellos puedan hacer una exhibición de un corazón íntegro, un corazón como pide el salmista, un corazón íntegro en los estatutos, en los mandatos, en los preceptos del Señor. Que así sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.